Amado hermano, en su programa Un Minuto Basta, con el tema del quebrantamiento a la nueva vida, al quebrantamiento de crecimiento espiritual. Le amamos, le esperamos. Amado hermano, bienvenido a su programa Un Minuto Basta. El propósito central de su programa es proporcionarnos mutuamente herramientas bíblicas que nos ayuden a ministrarnos en tiempo de crisis, en lo laboral, en lo familiar, en lo personal. Jessica, hoy dándole seguimiento a este tema central del quebrantamiento. Hemos hablado del quebrantamiento a la nueva vida, que es similar a ese grano de trigo que debe morir, y quedó claro que el que muere es la cáscara, no, es decir, la parte externa, no el hombre exterior. Y es el mismo grano de trigo el que empieza a trabajar su proceso natural y da fruto. Si queda solo, que ha dicho Jesús, pues va a morir. Entonces, la alternativa desde la Biblia es igual a la vida. Tú te alejas, tú te retiras de lo sano, de lo bueno, y claro que vas a morir. ¿O crees tú que haya una persona que haga todo lo contrario a la ley natural y pueda tener salud y pueda tener bienestar? No, porque desgraciadamente al romper todas las leyes naturales, lo que va a hacer, pues más que nada va a decaer tu cuerpo, ¿no? Entonces, pero claro que vives en una apariencia de que todo está bien. No, desgraciadamente los humanos somos como que muy dados a hacer eso. Es decir, fuertes cuando nos conviene y débiles cuando nos conviene. Entonces la regla es cuando nos convenga. Es una decisión de mucho riesgo, amado hermano. Hoy en su programa Un Minuto Basta, vamos a hablar de esa parte importante del quebrantamiento. Es decir, el quebrantamiento espiritual, Jessica, el que va más allá de dar fruto. Es en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 3, donde vamos literalmente, Jessica, a entender que el quebrantamiento espiritual es exactamente igual a ese frasco de alabastro, ese vaso fino que trae dentro de sí un perfume de gran precio y que hay que romper el recipiente. Imagínate tener que romper un recipiente valioso y hermoso para poder darle a nuestro olfato esa esencia maravillosa de ese perfume de nardo de mucho precio. Como que no tiene sentido, ¿verdad?, romper algo para sacar la esencia. Y si te digas que eso es como muy nosotros, de que qué difícil es tener que rompernos. Claro, al humano nos cuesta romper patrones de conducta, porque son nuestra seguridad, Jessica. Mira, yo como obsesivo te lo puedo decir, el tener que ir cambiando conductas me ha llevado a confundir si en verdad soy yo. Literalmente me he llegado a detener, ¿soy yo? Y entonces empiezas a sentir esa paz de Dios, que es hermosa, y tu mente empieza a ubicarte y a decir, eres tú, pero diferente. Y sabes tú que la gente estamos acostumbrados a vernos siempre igual. Hay gente que no sabe ser feliz, hay gente que no sabe tener el hecho de la bendición de Dios en su vida. O la típica es de que si algo está muy bien, algo va a pasar, ¿no? O como la abuelita, no te ríes mucho porque va a haber una tragedia, ¿no? Claro, o imagínate, es que si te ríes te salen arrugas. Pues más vale ser un arrugado feliz que un frustrado con un rostro de bebé, ¿no? Fíjate las enseñanzas. Pues hoy, Jessica, es el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 3, que nos da la pauta de la palabra de Dios para poder entender este quebrantamiento espiritual. Pero estando él, es decir, Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Ha dado paso al perfume a través del quebrantamiento, es decir, de romper ese vaso hermoso. Esto nos habla, Jessica, que debemos entender contextualizando cuál es el sentido de esta palabra. Un vaso de alabastro, amado hermano, es un vaso de mármol translúcido donde se guarda un perfume
Y este vaso, Jessica, tiene un cuello largo y solo quebrando el frasco puedes darte cuenta del aroma de lo que guarda. Ahora, el perfume en sí, Jessica, pues es una sustancia aromática que desde tiempos remotos se le ha dado pie a entender que son esencias de flores, de algunos frutos y codiciado por gente de toda raza. El perfume es algo que distingue inclusive a las personas. ¿Te ha tocado a ti oler algo y decir, ahí viene esta persona? Ah, claro. Me llama mucho la atención y creo que es algo bello lo que nos está diciendo el Señor el día de hoy. Solamente rompiéndolo sabrás de qué está hecho. Conocerás la esencia. Sabrá exactamente. Entonces, qué importante es analizar el día de hoy lo que nos está hablando el Dios, de que ese quebrantamiento lo estoy viendo más urgente ahora que nunca. Claro. Porque solo quebrando, solo es la única manera que vas a saber de lo que estás hecho, de qué propósito hay en ti. En otras palabras, si no ha habido ese quebrantamiento real, Martín, entonces realmente no sabemos si estamos haciendo las cosas correctamente con el Señor. No, vaya, nuestro potencial no está fuera, no está vivo, no está latente, no está ¿Has traído posible. tú un perfume en tu ropa o en tu cuerpo que tú te haces inmune al olor y que tú hasta dices no huelo y los demás te dicen, claro, no, hombre, desde que entraste, si te fijas cómo no importa, es decir, el perfume no fue hecho para que tú lo huelas, fue hecho para que los demás lo huelan. Entonces hay que romper estereotipos, ¿de acuerdo? Y entonces tú podrás traer un perfume carísimo con una fragancia y una fijación enorme, pero la gente dice, no, ahí viene fulano, y así sea precioso tu perfume, te van a hacer a un lado. Entonces hay que romper estereotipos, ¿no? Que es este vaso de alabastro. Ahora, el nardo puro, Jessica, es una sustancia libre de contaminantes, por eso se habla de la pureza de este perfume, de mucho precio. La cantidad que contenía este vaso de alabastro era equivalente a 300 denarios en aquel momento, y es decir, un año de salario de un trabajador. Entonces, ¿sabes tú lo que es destinar un año de sudor y esfuerzo a comprar un perfume? Y una libra, una cantidad mínima. Cuando dijiste ahorita de mucho precio, me viene a memoria La perla. No, el precio que creyó el Señor que nosotros valíamos, su propia vida. Su vida, su sangre. Sí, o sea, qué precio tan más grande, tan más valioso que eso, y retoma lo que estamos hablando, o sea, ¿por qué no darnos la oportunidad a ese quebrantamiento? Y parece ser que está repetitivo, pero sabes, Martín, que al humano le cuesta, porque está dispuesto a quebrantar como que ciertas partes de ti. Claro. Pero no todo. Entonces, qué Entonces importante imagínate sería. que esta mujer nomás le pegue tantito y diga, no se rompe. Ya no puedo ungirlo. Ya no, pues no se rompió. Porque así sucede. Yo creo que en todas las etapas de nuestra vida hay hechos que marcan más que otros. Y entonces vamos a pensar que a tus 20 años viviste X experiencia y te destruyó. Pero ahora a los 50 no te puede destruir esa parte. Ese hecho no te puede destruir de la misma manera que te destruyó a tus 15 o 20 años. No, claro que no. ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde está el carácter? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la evolución? Entonces, tiene que ser diferente. Y la enseñanza que te deja un fracaso a los 20 años, ¿podrá ser la misma enseñanza que te lo deje el fracaso a los 40 años? No, claro que no. No. Tiene mucho que ver los que están a tu alrededor en ese momento. ¿Sabes tú que hay gente que le fascina acobardarte en esos momentos de decisiones firmes? Hay gente que te dice, no puedes, tú no estás listo para esto, retírate. Hay gente que te enseña a huir cuando en verdad en un momento de crisis necesitas gente que te ayude a enfrentar y confrontar la realidad. O acompañarte, como habíamos O comentado. acompañarte en silencio, pero acompañarte. Ahora, quebrar el vaso de alabastro, Jessica, quiere decir en sí el que salga lo que guarda este vaso de alabastro, es decir, la esencia de ese perfume. Para vivir este quebrantamiento, amado hermano, debemos entender el nivel de compromiso, de entrega y de fidelidad hacia Dios. Ya cuando tú estás en el proceso de que sea quebrantado tu espíritu, Jessica, tiene que haber compromiso, entrega y fidelidad hacia Dios. 3 términos de trascendencia para cualquier cristiano, ¿no? Tienes que ser fiel con Dios, tienes que entregarte a Él y tienes que crear un compromiso con Dios. A esto solamente yo le encuentro una palabra en la Biblia. Es la obediencia.
Así ¿Y qué es. sucede con la obediencia? Pues se desata la bendición a tu vida. Y ya estamos hablando ya de un hijo maduro, Claro. que eso es importante. Claro. Ahora, traspolando el sentido, ya literalmente desmenuzamos el versículo de Marcos capítulo 14, versículo 3. Pero en esa contextualización, Jessica, de lo espiritual, y estamos hablando de ese compromiso, esa entrega y esa fidelidad resumida en una sola palabra que se llama obediencia a Dios Padre. El vaso del alabastro entonces es el espíritu humano que se debe sujetar a lo divino, a lo espiritual. Entonces, en verdad, el vaso de alabastro es nuestro espíritu humano, que tiene que sujetarse al espíritu de Dios. Quebrantar el vaso de alabastro entonces sería no permitir que nuestros sentimientos, emociones y pasiones gobiernen nuestra vida, sino que sea la mente de Cristo en mí. Ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. De lo contrario, no lo voy a romper, no lo voy a quebrantar. De lo contrario, mira, hoy es tan común, por eso he dicho yo en este tema, y amado Señor, yo creo que el Señor ministra mi vida y está ministrando la tuya hoy en este momento. Por eso decía Jessica, hay que tomar nota de nuestros programas. Un Minuto Basta está diseñado no solo para escuchar con los oídos espirituales y entender con el entendimiento y la mente de Cristo, sino también hacer esas anotaciones, porque los humanos somos muy dados a entender según lo que vivimos. Claro. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y potente como espada de doble filo que llega y penetra hasta los tuétanos del hueso. Entonces, Jessica, si hemos estado constantemente hablando a través de este tema del quebrantamiento, la idea de que el Señor en verdad quiere levantarnos, yo creo que este es el momento de decidir la detención y el fracaso permanente en mi vida personal, laboral, de familia, como papá, como hijo, como esposo, no está en verdad más que en tomar la decisión de querer un cambio en mi vida. Y para querer, no nada más es decirlo, porque es como todas las promesas o Claro. todas las cosas que te propones, Claro, de que las hagas por un día o por 2 días o por un lunes. claro. Estamos hablando de realmente tomar en cuenta que tienes que cambiar en todos los aspectos para que realmente suceda, Martín, porque si no, sabes que es como un fracaso continuo, frustrado, en el cual nunca funciona. Claro. Pero no es que nunca funciona, es que nunca permaneces en él. Claro, y tienes que ir buscando la idea central de que ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Es Jeremías, amado hermano, en el capítulo 17, versículo 9, que hoy viene a permitirnos, Jessica, entender más esta idea del quebrantamiento. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira, y hay veces que uno mismo conoce las intenciones de su corazón. Sí, porque vas a reaccionar según la vivencia, según la etapa, según la consecuencia y según el entorno que estés viviendo en ese momento. Claro. Entonces, no sabes cómo va a reaccionar tu corazón en una circunstancia que jamás has experimentado. Claro, y bajo este hecho entonces podemos entender, amado hermano, que el quebrantamiento espiritual, Jessica, es decir, ese vaso de alabastro, es un quebrantamiento que nos lleva a la santidad, porque ya es tu espíritu obedeciendo al Espíritu de Dios. Es tu mente transformándose de acuerdo a la mente de Cristo, y entonces es tu viejo hombre sujeto y ha muerto, y ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. ¿Estás entendiendo? Es un proceso literalmente complicado, por eso hay que tomar nota de todo esto que estamos indicando. Ahora, en sí, dando seguimiento al capítulo 14 en Marcos, podemos entender en sus versículos subsecuentes del 3 al 9, que el proceso que se ve en este hecho donde esta mujer rompe el vaso de alabastro para ungir la cabeza y los pies de Jesús, nos lleva a entender muchos puntos quizá como cabos sueltos que vamos a ir uniendo. ¿De acuerdo? ¿Lista? Lista. Versículo 4. Recuerde, amado hermano, capítulo 14, versículos del 3 al 9. Versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Sabes tú que el estar en el quebrantamiento del espíritu te lleva a críticas de tu propia casa? A juzgar. Hay personas que empiezan a decirte, ¿cómo que ahora muy aleluya, muy hermanito y muy santo? Pues si tú, y se saben tanto tu vida que te enumeran, ¿no?
Entonces empieza a haber una crítica fuerte hacia los que están en este proceso de quebrantamiento del espíritu. Pero Jesús sale a la defensa. Y mira, ante esta voz que clama en ese hecho, Jesús defiende y dice, versículo 6, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Imagínate tener como tu defensor a Jesús. ¿Cuál puede ser tu temor? Y bueno, al que le conocemos sabemos que él está como nuestro abogado privado Claro. diariamente. Claro. Ahora, fíjate quién está emitiendo el juicio. Es Judas Iscariote, el que ha de traicionarle. Entonces, en ocasiones no hacemos más que sujetarnos a lo que nos dicen y ni siquiera nos estamos dando cuenta que la gente que nos está hablando es la gente menos indicada. Y no tienes tú por qué ofenderle ni hacerle sentir mal, ¿no? Como aquel que dice, pues, ¿quién eres tú para llamarme la atención? No se trata de ver al sujeto, se trata de decir, este hombre, esta mujer que me está diciendo esto, no tiene la mente de Cristo. Entonces me está hablando desde su carencia, desde su pobreza. ¿Por qué me va a dañar el comentario de una persona que no tiene la mente de Cristo? Yo tengo la mente de Cristo, entonces, ¿qué debe haber en mí que me haga entender que Él tiene la razón? No. Pues nadie. Pero aquí estás hablando de una persona con identidad, una persona que sabe Claro, dónde está, claro. que está sobre la roca y que ese tipo de detalles no deben. Claro. Y digo no deben porque muchas veces sí nos dañan porque pueden ser usados por una persona que dices tú, no es la persona adecuada, pero es una persona que tú aprecias. Pero mira, quien te corrige a la ligera, ¿cuál es el objetivo? Hacerte sentir mal. Ah, claro. Ese es el objetivo. Pero te repito, a veces puede dolerte porque viene de alguien a quien tú estimas, o a quien tú has procurado, o que es parte de tu vida, o que jamás esperas que en una situación de un problema o algo, una adversidad, vaya alguien a reaccionar así, ¿no? Mira, desde que estamos en esta grabación de este programa Un Minuto Basta, si algo ha pasado en mi mente y en mi corazón es entender que las personas pueden decir todo lo que quieran y levantar la mano contra mí todo lo que quieran, pero mi seguridad es Jesús. Entonces podrá haber 1000 enemigos, pero mi seguridad es Jesús. Y ellos tienen derecho a sentirse enemigos míos, pero yo no tengo por qué considerarlos mis enemigos, Así es. porque yo debo tener la capacidad de perdonar y entonces decir, pues ese es su comentario y punto. Pero esa seguridad te la da el Señor cuando claramente has escuchado su voz y estás siguiendo lo que Él te ha dicho. Claro. Porque cuidado con que tú vayas creyendo o hablando de son tus planes, es tu voluntad, fue tu idea, ahí sí corres muchos riesgos. Pero Sí, mira, cuando Él te manda, claro, puede suceder. esto que has dicho tú va a tener un apoyo hermoso dentro de nuestras conclusiones que te va a sorprender. Ahora, ¿por qué se ha levantado esa crítica sobre esta mujer que ha roto ese vaso de alabastro para ungir los pies y la cabeza de Jesús? A través de Judas Iscariote le han seguido los demás que estaban por ahí, los demás fariseos. Todo es supuestamente en base a que habiendo tantos pobres y valiendo 300 denarios, ¿por qué no se le da a los pobres? Y mira las palabras de Jesús en defensa de esta mujer. Siempre, versículo 7, amado hermano, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Es decir, tú estás diciendo que este dinero debiera ser para los pobres. Oye, todos los días los ves. ¿Y qué has hecho tú de tu dinero, de tus pertenencias para ellos? Bueno, y aquí está muy claro, habíamos hablado de que eso solamente podría entenderlo alguien espiritual. Claro. Porque alguien material no lo iba a ver así, porque no creían que iba a morir y que iba a resucitar. Oye, entonces, ¿Judas, el discípulo de Jesús, no había muerto al hombre viejo? Si estamos hablando de quebrantamiento. No, Llevando todos esos pensamientos, entonces ya no era la mente de Cristo en él. Yo creo que nunca estuvo la mente de Cristo en él, definitivamente. Él fue un seguidor, ¿sí? Digo, prueba está que nunca vimos ninguna manifestación, Claro. hablando de milagros ni nada. O sea, él era una persona que no fue asignada para que se cumpliera su palabra, ¿no? Ahora, conociendo a Jesús, él sabía quién era él. Él lo sabía. Pero toda esa gente que estuvo criticando, Martín, y que empezó a murmurar, tomando en cuenta todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido, pues era gente que no estaba en el mismo espíritu, en la misma línea, o sea, no estabas entendiendo que era el maestro, que el que iba a partir, y bueno, Claro. cuántas veces no lo sentó, ¿verdad? Y se lo estuvo Claro. diciendo,
pero no estaban en esa sintonía, Martín. Si no, no hubieran hecho esa moderación. Tienes razón. Ahora, fíjate, Jesús sigue en esta misma defensa hacia esta mujer que se ha acercado y ha llevado a cabo este quebrantamiento. Y paralelamente, Jessica, estamos hablando del quebrantamiento espiritual que esta mujer está viviendo también, ¿no? Y que podemos vivir cualquiera de nosotros. Es en el versículo 8 donde queda claro el sentido literal de la unción a través de este perfume de nardo de gran precio, Jessica. Esto, dice el Señor, esta ha hecho lo que podía. Primero ha dicho, déjenla. ¿Por qué la molestan? Déjenla. Y en el versículo 8, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. A veces uno no sabe que en ese quebrantamiento espiritual, Jessica, es fascinante, estás haciendo la voluntad de Dios, te estás sujetando a Dios. Ahora, si nos vamos al quebrantamiento de la muerte del grano de trigo, que es el renacer de nuevo, es decir, darle sepultura al viejo hombre, a la vieja mujer y darle nacimiento al nuevo hombre, definitivamente Jesús es ese grano de trigo que ha tenido que morir y el fruto lo vemos en su iglesia, ¿no? Hasta el día de hoy, en una iglesia que perdura. Lo hemos manifestado, él viene por su novia, él viene por su iglesia, pero la quiere pura, sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Entonces, para hacer esta iglesia pura de la que vendrá el amado Jesús, necesita ser quebrantado, definitivamente. Creo que estarán con él los que sean quebrantados en el cuerpo, en la mente, en el corazón, y los que sean quebrantados en el espíritu. ¿Lo crees? Definitivamente, porque es que sin santidad nadie va a poder verlo, sin limpio de corazón. O sea, claro. La palabra te menciona durante todos sus libros esto, o sea, sin santidad no lo vas a ver si no tienes un corazón limpio. Entonces, todo este quebrantamiento es importante analizarlo, sí, pero sobre todo llevarlo a cabo. Claro. Porque como decías tú, no tiene que ser una crisis, no tiene que ser un problema, un quebrantamiento. Puede ser aquí y ahora evaluarte, claro, y quebrantar todas esas áreas que están evitando llegar a lograr el propósito que el Señor tiene contigo. Ahora, difícil tarea, ¿estás de acuerdo? No, sí, y esto difícil es diario, Martín. Es un reto diario, un reto constante. Siempre. Claro. Ahora imagínate los padres que tienen hijos adolescentes. Difícil porque es literalmente, Jessica, tener urgentemente que hacer muchos cambios en el corazón y en la mente para poder disciplinar y educar a estos hijos que son fruto de un amor. Me imagino que estás hablando de tener hijos adolescentes en estos tiempos, ¿verdad? Claro, no, porque tú siempre, los tuviste. Yo los tuve hace unos 10 años. Pero digo, o sea, porque hay demasiadas cosas que están bombardeando a nuestros jóvenes, sí, dándoles ideas pues que no vienen de él. Pero yo creo firmemente que no es casualidad que estés escuchando este programa y que Dios está hablando a tu vida y que siempre, mientras que uno esté respirando, mientras que tú tengas vida, no importa incluso qué estilo de vida o qué calidad de vida, porque hay gente que en el momento que está en un lecho de muerte es cuando realmente hace cambios y lo que importa es que desees hacerlo. Entonces, yo creo que Dios nos está hablando claramente hoy. Y nos está diciendo lo siguiente: es importante que tomes la decisión hoy. No esperes para mañana para quebrantar. Nada nos garantiza que tú y yo vamos a estar mañana despertándonos. Así que pues, pongámonos a cuentas con el Señor. Quitemos todas esas cosas que nos están estorbando para acercarnos a Él. Y yo tomo este minuto para decirte que es importante que permitas que el Señor haga contigo lo que Él tenga que hacer. Nadie nace por casualidad, tú tienes un propósito y hoy aprendimos algo. Si no se rompe ese vaso de alabastro, nunca sabrás de qué estás hecho. Si tú no te rompes, si no te quebrantas, nunca te darás cuenta de lo que estás hecho. Así que hoy haz un pequeño inventario y ve todo lo que tú puedes cambiar. Serás mejor persona, pero lo más importante, agradarás al que te ama. A Jesús. Así es. Y fíjate que en este breve resumen que has hecho tú, pues
yo también sumo, ¿no? Mis conjeturas, porque creo que lo que más duele es el quebrantamiento a la nueva vida, es decir, el del grano de trigo. Es el que más duele porque tienes que dejar a un lado esquemas, comportamientos. Sabes tú que, no me canso de decirlo, a veces tienes que cambiar de amistades, de rumbos, de lugares, Jessica, inclusive, de actos que nada más se están aferrando a tu persona y te dañan. Y lo más penoso, madre hermana, es que uno es el último en darse cuenta que se está quedando solo. Ahora, si no aprendes a sujetar, cuando los médicos han comprobado, Jessica, que yo tengo mucho control sobre el dolor físico y corporal, yo creo que a tu mente viene, wow, Martín aguanta mucho. ¿O qué viene a tu mente cuando Sí, dicen que mi umbral al dolor es tremendo? Eso. Viene eso. ¿Y te gustaría tener ese umbral? Sí, claro. Pero fíjate que eso nos hace insensibles en ocasiones. Como uno mide según su experiencia y uno juzga y critica según su experiencia. Entonces, las personas que toleramos mucho el dolor, terminamos haciéndonos fuertes en lo corporal, pero débiles en otros aspectos. Entonces, como que lo importante es el balance, ¿no? Tanto Claro, en el el equilibrio. cuerpo como en el espíritu. Entonces, hay gente, Jessica, que se hace inmune a la tristeza, Sí. pero entonces cae en la amargura, en el desenfreno. Por ejemplo, aquella persona que nunca le ha pasado nada. Imagínate los jóvenes de hoy que en una balacera nunca les toca un balazo, que en problemas de drogas siempre salen limpios, que roban o mienten y nunca los encuentran sus papás en la mentira. Entonces, ¿a poco eso no te hace poderoso y no te hace entender? ¿Tú para qué quieres a Dios? Si tú puedes controlar la situación. Es más, eres tan inteligente que todo lo fabricas y hasta el más docto te termina creyendo. ¿Por cuánto tiempo? De acuerdo. Pero entonces es complicado llevar estos temas tú a este tipo de gente, porque quebrantarme yo, no, si lo que me ha funcionado es mi solidez, en mi dureza, en mi postura. Y entonces aquí yo creo que lo importante es hacerle ver a este tipo de personas que es el corazón el que está envenenado y es el corazón el que está sujeto, ¿de acuerdo? Y entonces penosa cosa cuando el corazón no entiende razones, cuando el corazón no madura, ¿a qué vas a llegar? A ser ese grano de trigo solo, seco, que no da fruto. En ese sentido, creo yo que lo importante aquí, amado hermano, es valorar, porque lo más doloroso es morir al viejo hombre. Y digo doloroso porque es, Jessica, tratar de hacer un cambio radical, pero poco a poco. No se puede tampoco hacer literalmente todo de la noche a la mañana. Pero en lo espiritual no hay dolor físico, en lo espiritual no hay estrés ni hay depresión. En lo espiritual hay un desgano y que empieza a afectar la fe, empieza a afectar el sujetarme a Dios. Un tipo de nutrición. Exacto, una desnutrición espiritual que no tiene consecuencias como la natural, las ojeras, la debilidad, la anemia. Amado hermano, hoy le estamos diciendo a usted que solamente Jesús en su corazón, en su espíritu, puede hacer esta maravilla. Usted es el vaso de alabastro, a él le urge oler la esencia de su espíritu y de su corazón. Atrévase a romperlo, atrévase a ser usted mismo ante Jesús. Él le conoce desde antes del vientre de su madre, él sabe su nombre, pero usted le conoce, atrévase, sea quebrantado en el cuerpo y en el espíritu. Le amamos, bendiciones.